Marta Gil, que como explicó Ángeles, esperemos que ya pronto esté con el doctorando. Ella es neuropsicóloga infantil, trabaja en la unidad de trastornos de aprendizaje escolar del Hospital Sant Joan de Déu y lleva 4 años colaborando en proyectos de investigación con condiciones neurometabólicas con Roser Colomé. Así que estamos pues eso, con muchas ganas de escuchar acerca de este tema tan importante y relevante en la práctica clínica diaria, como son estos déficits, esos trastornos de aprendizaje que quizás son más relevantes a medida que hemos podido ir introduciendo la dieta de forma más precoz y ahí con mejor pronóstico. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias, Leticia. Disculpad que hoy tengo un poco la voz también tomada, así que intentaré hacerlo lo mejor posible. Como sabéis, esta charla la tenía que dar Roser Colomé, pero no ha podido asistir, así que intentaré estar a la altura de las circunstancias también. Seguro que sí, comparto... Gracias. Os comparto pantalla. Pues yo os hablaré sobre las alteraciones neuropsicológicas que se han descrito hasta la fecha en pacientes con déficit de GLUT1. Primero os hablaré sobre cómo funciona un poco la exploración neuropsicológica. Después veremos qué alteraciones concretas se han descrito en pacientes con déficit de GLUT1 y cómo evolucionan estos déficits a lo largo del tiempo. Y por último, os plantearé cómo se debería abordar la intervención neuropsicológica de estas alteraciones cognitivas y conductuales. La exploración neuropsicológica la basamos en lo que es el modelo de desarrollo neuropsicológico infantil, que tiene 3 grandes bloques. Uno sería el desarrollo psicomotor, otro sería el desarrollo cognitivo, que engloba tanto la capacidad cognitiva global, que es la capacidad intelectual, como las distintas funciones cognitivas, y el desarrollo socioemocional, que englobaría las habilidades sociales, la gestión emocional y de conducta. Estos 3 bloques están muy interconectados entre sí. Quiere decir que cuando existe un déficit en uno de ellos, el resto se puede ver afectado. Y esto tiene una repercusión en lo que es el desarrollo funcional del funcionamiento global de las actividades de la vida diaria de estos niños. La función del neuropsicólogo es la de traducir el funcionamiento cerebral. Esto significa que a través de una serie de técnicas psicométricas que están validadas, lo que hacemos es describir las distintas funciones cognitivas, psicomotoras y socioemocionales de estos niños que reflejan el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento de la estructura del sistema nervioso central que está aún en desarrollo. Las diferentes funciones que exploramos son la capacidad intelectual global, la memoria, las funciones lingüísticas, las funciones visoperceptivas o visoespaciales, la atención, las funciones ejecutivas, la conducta, las habilidades académicas, que esto se refiere pues, a la adquisición de la lectoescritura y del cálculo, y las funciones psicomotoras. Los test que utilizamos los escogemos en función de la edad del niño y del nivel de desarrollo. Existen muchísimos test en función de estos 2 criterios, ¿no? Para evaluar cada una de todas estas funciones que os comentaba anteriormente. Entonces, una vez se han aplicado estos test, también utilizamos cuestionarios que se les administran tanto a la familia como al colegio y recogemos información que nos aportan los informes escolares. Por lo tanto, recogemos información tanto de la familia como del niño como del colegio, de estos 3 ámbitos de la vida de los pacientes. Esta información, como os comentaba, refleja las regiones cerebrales pues, que quizá no están funcionando a un nivel óptimo en estos niños. Esto nos permite describir pues, el perfil cognitivo y conductual de cada niño. Es decir, cuando hablamos de perfil cognitivo-conductual nos referimos a qué puntos fuertes y qué puntos débiles presenta cada niño. Los puntos fuertes serían aquellas funciones que están preservadas y los puntos débiles serían las funciones en las que se han detectado algún tipo de déficit.
al realizar exploraciones neuropsicológicas sistemáticas a lo largo del tiempo, esto nos permite también ver la evolución cognitiva y conductual que está teniendo cada niño. Como sabéis, en GLUT1 no existen protocolos de exploración neuropsicológica que estén estandarizados, ¿no?, para esta población, con lo cual lo que se necesita es realizar estudios cognitivos completos que abarquen todas las funciones cognitivas y que se realicen de forma sistemática en el tiempo para valorar precisamente esta evolución individual de cada paciente. ¿Qué alteraciones neuropsicológicas se han visto en pacientes con déficit de GLUT1? Esta metáfora es para que entendáis que el cerebro del niño es un cerebro en desarrollo, es como si fuese una casa que se está construyendo. Y en esta casa está dividida pues, por varios compartimentos, pues tenemos el estudio, la cocina, el comedor, ¿no? Cada área de la casa representa pues, quizá una función cognitiva, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen una capacidad intelectual normal o entre la normalidad y la discapacidad leve, por fuera esta casa puede parecer que funciona perfectamente, ¿no? Pero quizá la red eléctrica de esta casa no está funcionando a un nivel óptimo. Pues, por ejemplo, en el estudio las luces parpadean, en el comedor la luz llega un poquito más tenue. En el aseo quizá no estamos a oscuras y no llega la luz, pero quizá en la cocina funciona perfectamente. Esto quiere decir que las alteraciones cognitivas muchas veces desde fuera no se ven, ¿no? Tienes que ir explorando cada una de estas habitaciones, cada una de estas regiones para averiguar si la red eléctrica está funcionando correctamente en cada una de ellas. En pacientes con déficit de GLUT1 sabéis que hay mucha variabilidad, de un niño para otro no hay un perfil cognitivo claro que sea igual para todos los niños. Es un perfil muy heterogéneo, ¿no? La capacidad intelectual puede ir desde la discapacidad moderada grave hasta un cociente intelectual normal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, que en pacientes con capacidad intelectual normal o normal baja o discapacidad leve, pueden haber déficits cognitivos que a simple vista quizá no se detectan, ¿no? Los déficits cognitivos que se han descrito pueden ser déficits de atención, de las funciones ejecutivas, déficits de lenguaje, déficit en la velocidad de procesamiento, en las funciones visoespaciales y en la psicomotricidad. Todas estas alteraciones al final van a tener una repercusión en lo que son los problemas de aprendizaje escolar y en la conducta adaptativa de estos niños en su día a día. ¿Cómo evolucionan a largo plazo? Pues sabemos que el desarrollo de las funciones cognitivas no se desarrollan todas a la vez. Según la edad en la que se inician los síntomas o se produce este déficit de energía, pues la sintomatología nos puede dar unos déficits u otros. Lo que sí que sabemos es que cuando se inicia una detección precoz y un tratamiento precoz, se mejora el pronóstico y el rendimiento cognitivo de estos niños, ¿sí? Porque se evita que se produzca un daño cerebral posterior. La dieta cetogénica hemos visto que, bueno, se ha descrito que provoca una mejora muy grande sobre la epilepsia, trastornos del movimiento y del lenguaje expresivo, sobre los estados de alerta y de concentración, la velocidad de procesamiento, las habilidades visomotoras y tiene un efecto sobre la fatiga y el ejercicio, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues, tiene un efecto sobre lo que es la calidad de vida de estos pacientes porque al final, bueno, mejora su funcionamiento y les permite hacer cosas que quizá antes no hubiesen podido hacer, ¿no? Sí que se ha visto que tiene un menor efecto sobre lo que es la capacidad intelectual global y las funciones cognitivas más complejas que quizá dependen de redes neuronales más extensas. Un estudio muy interesante que hizo Alter en 2014 cogieron a 13 pacientes y los siguieron durante 14 años. Perdón.
en estos pacientes vieron que sí que mejoraban con el tiempo, que había una progresión y una evolución en lo que es la capacidad intelectual, la conducta adaptativa y los síntomas neurológicos. Quiere decir que con el tiempo estos pacientes pueden ir progresando y pueden ir mejorando, ¿no? Lo que sí que detectaron es que en algunas funciones permanecían un poquito por debajo de lo que es la normalidad. En cuanto a la evolución adaptativa, en su estudio, la mayoría al inicio presentaron un retraso del desarrollo, pero con el tiempo, pues la mayoría aprendieron a leer, a escribir, a realizar operaciones aritméticas. 3 de ellos fueron a la universidad y a escuelas profesionales. Uno de ellos se sacó un grado universitario y la mitad de ellos acabaron encontrando trabajo y teniendo una vida funcional, ¿no? Esto quiere decir que dependiendo del grado de discapacidad que presente cada niño, cada persona puede llegar a tener un nivel adaptativo funcional en lo que son las actividades de la vida diaria, posteriormente en la vida adulta. En cuanto a la intervención, no existen protocolos de intervención de estas alteraciones cognitivas y conductuales en pacientes con déficit de GLUT1, pero que sí sabemos es que hay 3 grandes áreas en las que intervenir, que son el niño, en la familia y en la escuela. En cuanto a la intervención con el niño, es muy importante la psicoeducación. Cuando hablamos de psicoeducación, nos referimos a que el niño entienda qué es lo que le pasa, por qué le pasa y qué se va a hacer al respecto, ¿no? De qué manera se le va a ayudar a mejorar sus puntos débiles en este sentido, ¿no? La intervención específica en neuropsicología se basa en conociendo los puntos débiles y puntos fuertes de este niño, trabajar estos puntos débiles, ¿no? También es muy importante la motivación y la autoestima en estos niños, trabajarla. En cuanto a la familia, es muy importante la psicoeducación, quiere decir, es muy importante que entendáis el funcionamiento de vuestro hijo, ¿no? De por qué hace ciertas conductas o por qué puedo esperar de él, ¿no? ¿Qué cosas le puedo exigir? ¿Qué cosas quizá están fuera de su capacidad o de su alcance, ¿no? Es importante que sigáis también unas pautas, que tengáis algunas pautas para trabajar desde casa y que recibáis un soporte psicológico también, que yo creo que en este sentido las asociaciones hacéis una labor muy importante de soporte social y soporte psicológico en este sentido. Algunas pautas que podéis trabajar en casa, por ejemplo, aparte de explicarle al niño qué es lo que le pasa y qué se hará al respecto, ¿no? Es potenciar los puntos fuertes, es decir, no centrarse en el déficit, potenciar su autoestima, no comparar, intentar no comparar, que a veces se hace sin querer, ¿no? Pero comparas con algún hermano, cuando... crear momentos agradables en torno a lo que son los aprendizajes, por ejemplo, pues tener una lectura compartida, crear rutinas y horarios que ellos puedan tener en casa de forma visual, en las que ellos puedan anticipar ciertas actividades que van a suceder en el día, dar consignas muy claras y concisas para favorecer la comprensión de lo que le estamos pidiendo. Y en caso de dificultades de conducta, pues se pueden crear sistemas de pactos y refuerzos conductuales, más conductuales. En cuanto a la escuela, es muy importante, quizá es el punto más importante, la psicoeducación, ¿sí? Muchas veces las escuelas no entienden qué es lo que les pasa, ¿no? Nos estamos encontrando que muchas veces las escuelas no acaban de entender qué es el TDAH o qué es la dislexia, cuando son trastornos muy frecuentes en la población general. Imaginaos un déficit de GLUT1, están perdidos muchas veces, ¿no? Por eso es muy importante que haya una coordinación entre la familia, los profesionales externos y la escuela. ¿Sí? Que se le explique cómo va a ser el funcionamiento de este niño, qué pueden esperar de él dentro del aula, ¿no? Y de qué forma pueden adaptar la escolaridad, pues, a las capacidades que presenta cada persona, cada niño individualmente, ¿no? Hacer lo que se llama un plan individualizado para cada uno de estos niños.
Algunas pautas generales podría ser pues, potenciar los puntos fuertes, no centrarse en las cosas que hace mal, ¿no? Vigilar los comentarios negativos de los informes, hacer esta coordinación constante con la familia y los profesionales externos, tener muy claras las normas del aula, pues se pueden utilizar también sistemas de recompensa de la buena conducta y adecuar la dificultad de las tareas a las capacidades pues, de cada niño. Si el niño presenta dificultades atencionales, algunas adaptaciones que pueden tomar son fraccionar las tareas, sentarlo cerca del maestro para favorecer esta atención, ayudarlo a planificar y organizar y a tener un control de la agenda, reducir la cantidad de deberes que tenga que hacer luego en casa, resaltar palabras claves de los enunciados, ¿no? para que tenga en cuenta qué es lo importante, ¿no? de cada tarea, qué me están pidiendo, hacer tareas más cortas y permitir que el niño pueda hacer pequeños descansos, trabajar con un reloj para que el niño sea consciente de la gestión del tiempo, ¿no? Pues para esta tarea tengo 5 minutos. ¿Qué significa 5 minutos? Quizá para el niño 5 minutos es un concepto muy amplio, ¿no? No es consciente de qué significan 5 minutos, ¿no? Entonces, trabajar con reloj de forma visual les facilita lo que es la gestión del tiempo. Y sobre todo, pues no penalizar pues, errores atencionales, tener cierta supervisión en este sentido. Si el niño presenta dificultades visoespaciales o en la grafomotricidad, pues no hacerle copiar enunciados, ¿no? Al final son adaptaciones bastante lógicas, pues no le haremos copiar ciertos enunciados o si tienen que hacer un dictado, pues quizá no se lo haremos copiar 3 veces, ¿no? Facilitarle los apuntes, potenciar el uso del ordenador, ¿no? Si tiene más facilidad que a mano, pues facilitar las herramientas tecnológicas, reducir las tareas o darle más tiempo para que las pueda hacer, en las hojas dejarle más espacio para que él pueda responder o incluso darle hojas ya pautadas y cuadriculadas que favorezcan un poco el trazado, ¿no? No exigirle terminar una tarea en el aula, ¿no? Si vemos que va más lento y que necesita más tiempo, pues permitirle que la termine en casa. Puede utilizar también abreviaturas. En niños que les cuesta mucho la grafomotricidad, pues si existen palabras largas, pues en vez de hacerle escribir toda la palabra, pues puede quizá utilizar una abreviatura y hacer una escritura más funcional. ¿Vale? También se pueden permitir hacer los exámenes de forma oral, ¿no? O de tipo test, ¿no? de elección múltiple, que favorezca pues, estos errores o estas dificultades de grafomotricidad. Si presenta dificultades en el cálculo, pues se le puede permitir el uso de calculadora o de tener las tablas de multiplicar a su alcance, usar material que sea muy concreto, muy visual, muy manipulativo, que ellos puedan interaccionar con eso y entender, ver la aplicabilidad también en situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo, o en diferentes contextos. Se pueden reducir las tareas, es recomendable, por ejemplo, no cronometrar, ¿no? Hay veces que los profesores pues, hacen fichas de cálculo mental rápido, ¿no? En 2 minutos tienes que hacer tantas sumas. Pues quizá hacerlo sin tiempo, ¿no? Permitirle hacer quizás el mismo número de sumas, pero con más tiempo o sin cronometrarlo, ¿no? Repetir los conceptos que ya trabajados, es decir, no dar por hecho que porque ya se haya trabajado ya está automatizado. Muchas veces les puede costar automatizar ciertos conceptos básicos que más adelante van a necesitar, ¿no? Se los puede marcar los signos en diferentes colores, por ejemplo, las sumas de rojo, las restas de verde, ¿no? Para favorecer esta atención también en el cálculo. Subrayar las palabras claves y los datos importantes en los problemas de matemáticas. Se puede, debería evitarse
realizar enunciados complejos con varias preguntas, no mezclar tipos de operaciones en el mismo ejercicio. Bueno, son adaptaciones que al final les van a favorecer, les van a ayudar en estas dificultades de cálculo. Si el niño presenta dificultades de lenguaje oral o lenguaje escrito, pues el maestro deberá ajustar el ritmo del habla a ese niño, ¿no? Quizá le tendrá que hablar a un ritmo un poco más lento, que al niño le dé tiempo de procesar ese lenguaje, asegurarse de que está entendiendo a nivel lector, de comprensión lectora, que está entendiendo los enunciados y la tarea que se le pide, evitar dar explicaciones largas y complejas, ajustar un poquito la dificultad del lenguaje al niño, darle más tiempo para que organice su discurso, es decir, no cortarle a media frase, a pesar de que el profesor quizá ya puede saber lo que el niño quiere decir, pues dejarle que acabe su discurso, dejarle que acabe de hablar y luego pues seguir interaccionando, no cortarle a media frase, no acabarle las frases. Usar mucho soporte visual, complementar con información, con imágenes, no penalizar faltas de ortografía, tener más en cuenta el contenido. Cuando estamos hablando de escritura, pues tener más en cuenta el contenido que la forma, que la estructura del texto en sí, ¿no? No utilizar palabras técnicas. En cuanto al aprendizaje del inglés, el francés, ¿no? Lo que son las lenguas externas, pues acordar objetivos mínimos que no supongan esto un malestar también un foco de frustración para el niño, ¿no? No hacerle leer en voz alta, quizá delante de toda la clase, si él no quiere, o pedirle permiso si él quiere hacerlo, ¿no? Para no exponerlo quizá delante del resto de compañeros. Y en el caso de que haya dificultades de comprensión lectora, pues el profesor le puede leer en voz alta algunos ejercicios para facilitar esta comprensión, ¿no? En resumen, se necesitan hacer estas exploraciones neuropsicológicas sistemáticas para valorar cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada niño y cómo va progresando esta persona a lo largo del tiempo. Se ha visto que en déficit de Glutuno no hay un perfil claro ni hay mucha heterogeneidad, ¿no? Hay mucha variabilidad de un niño para otro, también en función de varios factores del tratamiento que haya seguido, ¿no? Entonces, sí que se ha visto que hay una alteración de la capacidad intelectual, que puede haber una afectación de la capacidad intelectual, de las habilidades motoras y visoespaciales, de las funciones ejecutivas, de la atención, de la velocidad de procesamiento, del lenguaje, ¿no? Y todas estas alteraciones pues, pueden tener un impacto en la funcionalidad y en la conducta en el día a día de estos pacientes. Sí que se ha visto que el diagnóstico y la intervención precoz pueden mejorar el pronóstico a nivel cognitivo y que con el tiempo estos niños van mejorando, pueden tener una progresión adecuada a pesar de que según qué funciones pueden estar un poquito por debajo de la normalidad. Pero como en el estudio de Alter, muchos de ellos pues, acaban en la edad adulta teniendo una vida adaptativa y funcional adecuada, ¿no? La intervención neuropsicológica debe ir dirigida tanto al niño como a la familia y como a la escuela, y el objetivo es entender las necesidades de cada niño y adaptar el entorno pues, a estas necesidades y a estas capacidades. Gracias por vuestra atención y en principio espero que haya resuelto algunas de vuestras dudas y si no, pues ahora os la resuelvo. Muchas gracias, Marta. Muy interesante y la verdad has explicado súper bien todas las partes de la evaluación, cómo puede impactar y sobre todo también, ¿no?, cómo abordar una intervención individualizada. Sí. Si quieres, te hago una pregunta que veo aquí que se ha animado Pedro Antonio en el grupo de chat. Él pregunta que cuál sería tu opinión acerca de la metodología libre Montessori, metodología Montessori para temprana edad. Entiendo que para poder abordar el espectro de dificultades de aprendizaje de Glutuno.
Si no entiendo mal, esta metodología está basada en un aprendizaje muy manipulativo, muy visual, ¿no? No existe evidencia científica de que este método a la larga tenga mejores resultados, pero bueno, puede ser una opción válida para estos niños también. Perfecto, fantástico. ¿Alguna pregunta? Me vais a perdonar otra vez, pero es que el chat no me deja escribir. No sé por qué. Se conoce que además de ese déficit de atención que existe claramente en los pacientes con glutuno, puedan tener TDAH o incluso alguna pincelada parecida a, no sé si al autismo, si a Asperger o a lo que sea. ¿O es algo concreto aparte, diferente? ¿O podríamos compararlo con eso? Eso es Claro. una cosa... Sí, perdona, respóndeme. No. Te iba a decir, como has visto, las alteraciones cognitivas que se encuentran que se pueden encontrar en pacientes con déficit de glutuno son muy similares a las de pacientes con TDAH o quizá a nivel de conducta con trastornos del espectro del autismo, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel funcional puede ser que funcionen igual que un TDAH o igual que un TEA, ¿no? Entonces, estas pautas se tienen que tener en cuenta en lo que es la escolaridad y en casa, pues seguramente muchas pautas van a ser las mismas, porque su funcionamiento funciona igual que si lo fuese, ¿no? Claro, al haberse producido un daño distinto, no podemos decir si este niño no hubiese sido glutuno, que quizás sí que hubiese sido TDAH igualmente, ¿no? Entonces, no podemos saber qué se ha producido, ¿no? Qué ha producido cada cosa, ¿no? Lo que sí que es importante, yo creo que la idea principal es que entender el funcionamiento de este niño actualmente, ¿no? Entonces, si sabemos que tiene estas y estas características, pues ayudarle a trabajar esta y esta característica, ¿no? Al final, su funcionamiento quizá sí que puede ser como un TDAH y, de hecho, si a las escuelas les ayuda a entenderlo como un TDAH, adelante, ¿no? Quiero decir, al final se trata de ayudarle de la manera más funcional posible. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Y otra cosilla era, la progresión del paciente, el que evolucione en positivo, ¿creéis que puede depender todo del trabajo que se realiza con él, ya sea en la familia, en el entorno familiar, en el colegio? Muchos tienen apoyo desde atención temprana, después siguen recibiendo terapia, reciben muchos apoyos de todo tipo, ¿no? Pero en un caso de un paciente con glutuno, ¿depende todo de eso o depende mucho también del tipo de tratamiento que tenga, de la precocidad, como has nombrado antes, del tratamiento? En fin, ¿hay otros factores o el trabajo también ayudaría, el trabajo que se realiza con él? Un poco que me digas tú. Yo creo que estamos hablando de una cosa muy multifactorial, ¿no? No podemos hablar solo del trabajo que se está haciendo en casa o el trabajo que se está haciendo en el colegio o el tipo de tratamiento. Yo creo que aquí todo influye un poquito. Evidentemente, si el niño está recibiendo un tratamiento adecuado, pues esto va a favorecer el pronóstico cognitivo, pero aparte se tiene que hacer un trabajo en cada uno de estos ámbitos que he comentado antes, ¿no? Tanto en el niño como en el colegio como en la escuela. Si todos estos ámbitos están cubiertos, pues seguramente la evolución será más favorable, pero también depende de muchos otros factores, que quizá en este sentido la doctora García puede aportar más información que yo, pero... Mira, si quieres, comento también un poco con respecto a la pregunta que había hecho antes Paqui, porque la verdad es que son preguntas muy frecuentes en las familias y es algo también que a nosotros nos interesa mucho y estamos preocupados por esto. En principio, tanto los signos tipo TDAH como signos que se asemejan un poquito o que están dentro del espectro del autismo son muy frecuentes en el cerebro en desarrollo. Cuando algo no funciona bien en el cerebro en desarrollo, sea lo que sea,
estos síntomas se producen de manera muy frecuente. Es como si hubiera unos circuitos en el cerebro que se está formando que son muy vulnerables, ¿no? Y que se dañan enseguida cuando pues pasa alguna cosa que no está funcionando bien el cerebro. No lo sé. Para poner un ejemplo, es como a los seres humanos, cuando a la medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos muchos problemas de espalda, ¿verdad? Porque todos hemos pagado el precio de la evolución de ir andando a cuatro patas y ponernos de pie. Entonces eso es como algo bastante común que nos sucede, que tengamos problemas en la espalda. Pues cuando el cerebro en desarrollo hay algo, alguna noxa, alguna cosita tanto externa como interna que no funciona bien, esos síntomas son muy característicos. ¿Y qué sucede en GLUT1 y también en otras enfermedades que alteran el metabolismo cerebral? Es que muy a menudo esos dos grandes grupos de síntomas, por así decirlo, se solapan. Lo vemos mucho. Marta Gil ha hecho un estudio fantástico que ahora vamos a publicar de todas las patologías metabólicas que seguimos en nuestro hospital y la ha caracterizado muy bien desde el punto de vista neuropsicológico. Y este solapamiento es muy característico. Entonces, claro, ahí es transmitir bien a los maestros, ¿no? A los educadores, que el abordaje tiene que ser como muy global, ¿no? Y evidentemente se tiene que insistir en el síntoma, pero tiene que haber un enriquecimiento global en la escuela, en casa, adaptar, digamos, lo que es la escolarización, pero luego también tener técnicas psicológicas de apoyo y todo eso. Y lo que comentabas de qué es lo que hace que mejoren, si la dieta o las ayudas a nivel psicológico y a nivel de la educación, como muy bien ha dicho Marta, evidentemente es multifactorial y todo influye. Sí es cierto que la dieta, lo que se está haciendo, que es suplir la glucosa por los cuerpos cetónicos, probablemente los cuerpos cetónicos no tienen el superpoder de mejorar todo o de cambiar todo. Incluso algunas cosas las mejoran poco, porque hay algunos tipos de digamos, áreas cerebrales o incluso tipos de neuronas, podríamos decir así, que prefieren un sustrato energético a otro. Por ejemplo, las neuronas que están en el hipocampo, que tienen mucho que ver con la memoria, pues prefieren el lactato a la glucosa o a los cuerpos cetónicos. Y así como muchos más ejemplos, ¿no? Y entonces esto es lo que un poco refleja, ¿no? El que con la dieta cetogénica hay una gran mejoría, pero no todo se soluciona, porque hay diferentes requerimientos y diferentes tipos de preferencias por diferentes funciones cerebrales en cuanto al sustrato energético. El estudio, que se publique, todo lo que aporte algo que a las familias pueda ayudar, que a los pacientes los pueda ayudar en el cole, es muy necesario. Así que os pedimos de corazón que sigáis ayudándonos en este tema. Yo creo, totalmente de acuerdo, Paqui. Yo creo que en guía metabólica sí que había contenidos, ¿verdad? De GLUT1. Sí. ¿Poco? Pero ¿Hay poco? No, porque si hay poco añadimos más, ¿eh? Sí, eso es cierto. En guía metabólica es una buena vía de comunicación, pero lo que comenta Paqui yo creo que sí que es muy importante, ¿no? Que cada niño, cada paciente tenga una recomendación por escrito en todos los aspectos y que también haya mucha colaboración entre los profesionales de la neuropsicología y los profesionales de la educación. Eso es, bueno, es en GLUT1 y Marta os puede decir, es en todo. Hay que picar mucha piedra porque es como difícil. La educación está un poco o bastante desconectada de los aspectos básicos del funcionamiento cerebral. Eso tal vez vaya a cambiar. Si ya es así en niños que no tienen ningún problema, imaginaos cuando hay algún problema. Hay cosas que no se entienden, pero simplemente porque los profesores tal vez no han tenido esa formación o no tienen esa aproximación, ¿no? Más biológica de lo que es el aprendizaje. Claro, eso nos lo encontramos mucho cuando estamos trabajando con trastornos de aprendizaje, como te decía, con TDAH, dislexias, discalculias. Lo que nos encontramos es que muchas veces las escuelas no acaban de entender qué es esto, ¿no? Y qué es lo que tienen que hacer. Muchas veces por desconocimiento, como decía Ángeles, porque no han recibido esa formación en estos aspectos y muchas veces también porque en el aula no tienen los recursos suficientes para abordar todas estas adaptaciones, que aquí estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero muchas veces, a pesar de que el profesorado tenga esa buena disposición a ayudarle y tal, pues se ven también un poco desbordados en este sentido
y con falta de recursos educativos para abordarlo, ¿no? Es una realidad también que nos encontramos en nuestro día a día. Gracias. En el chat Oliver hace una pregunta, pero que yo creo que se solapa un poquito con lo que Paqui ha trasladado y hemos ya ido contestando, de cómo favorecer que estas orientaciones y ayudas lleguen a la escuela, ¿no? Yo creo que esto ya es un poco lo que acabáis de comentar Marta, Ángeles, favorecer toda esta coordinación multidisciplinar con referentes de la escuela, referentes educativos y efectivamente a lo mejor trabajar en un soporte escrito, un soporte individualizado para trasladar todas estas orientaciones, ¿no? Exacto. Muy bien. Hay una pregunta, aprovecho simplemente porque revisaba, hay una pregunta en el chat anónima que preguntaban un poquito más de aspecto nutricional, de la dieta cetogénica clásica versus Atkins. Yo creo que toda esta cuestión un poco más particular del enfoque nutricional, como por la tarde va a haber otras sesiones donde van a participar activamente las nutricionistas, las dietistas, creo que sería muy interesante que se pueda trasladar en la respuesta para ahora estar más centrados en el tema, ¿no?, que nos ocupa. Y no sé qué más. Paqui, Cristina, ¿hay alguna pregunta más que queráis trasladar? Bueno, ahora que pienso, Paqui, habíais trasladado una pregunta previo a la charla donde preguntabais orientaciones para el futuro de los pacientes, cómo plantear la educación secundaria y formación profesional. Un poquito más como después del colegio, ¿no? Un poquito cómo pasa. Marta, ¿tienes alguna orientación? Ya sabemos que es muy individualizable, evidentemente, pero de cara a esta transición, ¿no?, entre lo que es la escuela, que no deja de ser un soporte a veces también más arropado, ¿no? Y luego cómo orientar los siguientes pasos para esa vida más autónoma, que ya has ido comentando que se puede potenciar mucho a nivel de lo que es la autonomía personal. ¿Hay alguna orientación adicional que quieras aportar? Claro, yo creo que en este sentido... Uy, se ha solapado el sonido. ¿Me oís bien, Sí. Vale. Yo creo que en este sentido hay que tener muy claro cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada individuo en particular, ¿no? Pues evidentemente, si su punto fuerte es, no sé, me lo invento, la mecánica, pues va a ir más encarado a hacer algo de formación profesional adaptado a eso, ¿no? A sus puntos fuertes, ¿no? Si es un niño que le ha costado el aprendizaje de la lectoescritura, pues quizá no va a ser un escritor nato, ¿no? Pues es que son cosas al final muy, muy lógicas que pues bueno, pues potenciar, ver cuáles son sus puntos fuertes y tirar por ahí, ¿no? Y al final, en todas las etapas educativas, tendrá que haber esta coordinación con el centro educativo y los profesionales, ¿no?, más allá de la etapa de educación obligatoria, perdón. Más allá de la educación obligatoria, seguramente deberá seguir existiendo toda esta coordinación para que sigan entendiendo pues las necesidades de cada individuo. A nivel neuropsicológico, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cada niño va a funcionar diferente, ¿no? Entonces, a nivel escolar se realiza lo que conocemos como un plan individualizado. El plan individualizado es, como dice la palabra, individualizado para cada niño en función, pues, de las necesidades y de las capacidades que presente cada niño. De estos planes individualizados hay algunos que sí que adaptan contenidos y otros que son solo metodológicos. Yo el tipo de pautas que os he presentado en la presentación, que os enseño en la presentación, son pautas metodológicas, ¿vale? Quiere decir que el contenido curricular de estos niños, cuando estamos hablando de una capacidad intelectual dentro de la normalidad o normalidad baja, es el mismo, ¿no? O sea, se empiezan a adaptar contenidos cuando existe algún tipo de discapacidad un poco más leve, moderada, que le dificulte seguir los contenidos de los aprendizajes. Cuando el plan individualizado es metodológico, es decir, solo cambiamos la forma,
ellos pueden obtener el título normal, y cuando se hace un plan individualizado curricular, en principio también deberían sacársela eso, porque representa que ya lo han evaluado en función de su plan individualizado, ¿sí? Cuando tú te marcas unos objetivos, a medida en que el niño va cumpliendo esos objetivos, pues representa que ya lo ha hecho, ¿no? Que ya se ha sacado esa escolaridad y ha cumplido con los objetivos que tenía marcados para él a nivel individual. Entonces, sí que es verdad que hay algunas escuelas que son un poco más reacias a otorgar el título, pero yo creo que también aquí hay un poco de desconocimiento de que no es que no lo quiera hacer, es que las capacidades son las que hay, ¿no? Y es que tiene que adaptarse a cada persona individualmente. Muy bien, Marta, y por último, te traslado una pregunta aquí para ir ya terminando, y nos dice Oliver si una parte que terapias más específicas podrían ayudar desde el punto de vista neuropsicológico, y luego dice que, bueno, yo creo que también lo que acabas de decir, que cuando hay que tocar los contenidos y no tanto solo aproximaciones metodológicas. Una parte más esa intervención, por otra parte la adaptación. Como he dicho, la adaptación más curricular, más de contenido, se suele recomendar cuando hay algún tipo de discapacidad más intelectual que no permite asumir los contenidos que se espera para ese curso escolar, ¿no? Igualmente, nosotros como neuropsicólogos podemos hacer un informe, unas recomendaciones, ¿no?, para el colegio, pero al menos aquí en Cataluña el equipo que gestiona todo esto en las escuelas públicas es el EAP, que es el equipo de atención psicopedagógica, ¿no? Y son ellos los que al final hacen este informe, hacen este dictamen de adaptaciones, y es la institución que tiene pues la potestad de hacer estas adaptaciones, ¿no? En el resto de España desconozco un poco cómo funciona, yo creo que debe funcionar muy, muy similar, ¿eh? La otra pregunta, las terapias específicas. Claro, esto va en función de la edad que tenga el niño. Aproximadamente a partir de la mitad de la educación primaria, hasta la mitad de educación primaria podemos trabajar lo que es el déficit para potenciar, trabajar específicamente el déficit que presente cada niño, ¿no?, para potenciar el desarrollo de la mejora de este déficit, pero a partir de cierta edad estamos hablando de estrategias compensatorias. Quiere decir que a partir de cierta edad quizá el niño no va a hacer una recuperación tan grande de este déficit, sino que vamos a empezar a buscar estrategias compensatorias para que esta dificultad pues no le interfiera en su día a día y a nivel escolar no cause una interferencia tan grande. Muy bien. Muchas gracias, Marta, y a todos.